Al salir de la ciudad de Bucha, las fuerzas de ocupación rusas minaron edificios civiles, infraestructura y territorios dentro del asentamiento, señaló el Ministerio de Defensa de Ucrania el 1 de abril. No se mencionan en un comunicado que publicaron en Facebook nada sobre cadáveres, ni sobre ejecuciones sumarias, ni nada de este tipo, ¿no? Me fui pues al sitio web oficial del Ministerio de Defensa ucraniano, en el que viene la versión en ucraniano y en inglés, ¿no? Y aquí pues no se menciona nada, el único párrafo que viene sobre Bucha es este. Cuando abandonaron la ciudad de Bucha, los ocupantes rusos o las fuerzas de ocupación rusas minaron edificios civiles, infraestructura y pues, áreas comunes, ¿no? Básicamente, ese es todo lo que viene mencionado sobre Bucha y dan un informe de la situación en diversas regiones de Ucrania. Esto es importante porque o sea, digamos que eh, desde la versión rusa, ellos abandonaron el 31 el alcalde de Bucha había confirmado que se había liberado la ciudad de ocupantes, el 1 de abril el Ministerio de Defensa de Ucrania mm, menciona daños a estructuras, pero no menciona nada sobre ejecuciones sumarias. Entonces, fíjense, para imaginando la línea temporal, ¿no? Digamos que este fue. El viernes fue el 1 de abril, para que nos vayamos ubicando. El jueves fue cuando el alcalde da la versión y el miércoles es cuando, según la versión de Rusia, ellos desocuparon la ciudad de Bucha, ¿no? Entonces vamos a ir ahí armando el rompecabezas con pura información verificable. Eso es muy importante. Ojo con esto, para ir armando el rompecabezas. El 2 de abril, la Policía Nacional de Ucrania informó que realizaban una operación de limpieza de saboteadores y cómplices de Rusia en Bucha. Ojo con esta información que ha pasado, para no variar, desapercibida este, en muchos medios occidentales, ¿no? Dije que no iba a hacer juicios de valor, entonces voy a seguir con esa idea. Y de hecho esto fue publicado por varios medios ucranianos. Aquí el medio LB menciona que las fuerzas especiales del regimiento Safari comenzaron una operación de limpieza, ojo con el nombre, en Bucha, eh, para quitar a saboteadores y cómplices de Rusia, informó la Policía Nacional. Y acá pues, la City ha sido limpiada de saboteadores y cómplices de las fuerzas rusas, ¿no? Está muy claro aquí. Y por si dicen, no, pero el medio a lo mejor no es creíble, pues hay un comunicado y hay un video oficial que publicaron la Policía Nacional de Ucrania, en donde se mencionan varias cosas, ¿no? De hecho, aquí, si ustedes se fijan, aquí está el informe. Esto yo lo traduje al español para tratar de identificar qué es lo que estaban señalando y vi el video. En el video se ven algunos cadáveres sobre la calle, pero de nueva cuenta no se menciona nada sobre el tema de ejecuciones o de personas amarradas o de cosas de estas, ¿no? Esto es el 2 de abril, se publicó este video. Es decir, el mismo día en que se dio a conocer esta situación de las ejecuciones o las presuntas ejecuciones sumarias denunciadas por el gobierno de Ucrania. Y hay que discernir entre estos dos temas, ¿no? Porque también yo he visto que hay confusión. Una cosa es que haya cadáveres en la calle, en el contexto de un conflicto bélico, y que haya podido haber bajas de civiles, como las ha habido en otras regiones de Ucrania. Y otro tema es que haya habido ejecuciones con gente atada, ¿no? Es decir, ejecuciones sumarias. Estamos hablando de dos dimensiones o de dos situaciones rigurosamente diferentes. Aunque para muchos pueda ser, pues, ser lo mismo, pues no es lo mismo. Entonces ahí pueden ustedes ver, ¿no? Este es como en el video no se muestra tampoco, pues, cadáveres atados ni cosas parecidas. Ustedes lo pueden verificar y no se menciona nada de este lado, ¿no? Les comentaba también. Vamos a parar esto.
Entonces, aquí es parte de la traducción. La Policía Nacional de Ucrania incluso compartió un video, que es el que les estaba mostrando, en que comenzaron a despejar la ciudad de Bucha, así salió la traducción, mientras unidades especiales comenzaron a limpiar el área de saboteadores y cómplices de las tropas rusas. El texto no dice nada sobre cadáveres o sobre ejecuciones sumarias, ¿no? Esa es la evidencia con la que contamos. Estaría interesante que tener posibilidad de conocer de buena mano y de primera mano, pues lo que van conversando ahí los policías con la gente en el video, ¿no? Ahí sí, pues yo ya no puedo tener acceso a esa situación, entonces no lo consigno como tal, ¿no? Les digo, rigor es sinónimo de fortaleza. Entonces vamos a hacer una pequeña cronología. 1. Rusia dice que sus tropas abandonaron Bucha el 30 de marzo. 2. El alcalde de Bucha habla de liberación de la ciudad el 31 de marzo. El 1 y 2 de abril, tropas ucranianas limpian Bucha de cómplices rusos. Y ese mismo día es cuando se da el tuit de Podolyak, el asesor de Zelensky, ¿no? El mismo día, que también está documentado, ingresaron algunos integrantes del batallón Azov, estas milicias de ideología neonazi que se han incorporado a las Fuerzas Armadas de Ucrania, al terreno, ¿no? Es decir, está documentada la presencia de este batallón en el terreno ese mismo día. Y 4, el 3 de abril, Ucrania denuncia crímenes de guerra por parte de su Ministerio de Relaciones Exteriores y ya se detona el escándalo, ¿no? Es decir, 30, 31, 1, 2, 3, 4 días pasaron entre que Rusia dice que abandonaron la ciudad, que todavía hay polémica sobre eso, si fue el 30 o el 31, pero digamos fue en ese rango. Y el 3 de abril, pues ya Ucrania denuncia formalmente crímenes de guerra en contra de Rusia y se suelta toda la maquinaria mediática occidental, ¿no? Entonces, esos son los hechos hasta ahorita donde sabemos. Incluso vamos a adelantar un poquito. Yo lo había posteado en el hilo al final, pero ahorita lo vamos a adelantar. Incluso algunos medios como AFP, la agencia francesa de prensa, y medios como el diario del el Kiev Post, son algunos medios ucranianos, han publicado este texto que le pueden ustedes echar un ojo para conocer la versión ucraniana de lo sucedido o de medios occidentales, que tratan pues hacer una cronología de sucesos para entender qué es lo que pasó. Y aquí dan algunos datos, porque no hay ni siquiera cifras de muy precisas de cadáveres y demás, ¿no? Se ve una fosa común detrás de una iglesia en la ciudad de Bucha, al noreste de la capital ucraniana, el 3 de abril de 2022. Es importante entender que los medios occidentales entraron entre el sábado y el domingo a la zona de Bucha, o los reportes de la prensa occidental se dan durante el fin de semana, es decir, después de que se liberó la ciudad o se desocupó por parte de militares rusos, ¿no? Ucrania y las naciones occidentales acusaron el domingo a las tropas rusas de crímenes de guerra después del descubrimiento de fosas comunes y civiles ejecutados, entre comillas ejecutados, ¿no? Cerca de Kiev, lo que provocó votos de acción en la Corte Penal Internacional. El alcalde de la ciudad, Anatoly Fedoruk, dijo a la AFP que otros 280 cuerpos habían sido enterrados en fosas comunes. Un funcionario de rescate dijo que 57 personas fueron encontradas en una zanja excavada apresuradamente detrás de una iglesia. Estos son datos, ¿no? O sea, no sabemos de qué tamaño es la magnitud de los civiles muertos. Es un dato relevante para conocer lo sucedido y van a ver por qué es relevante todo esto, ¿no? Bucha, una ciudad de alrededor de 37,000 habitantes en las afueras de Kiev, así como la ciudad cercana de Irpin, fueron testigos de feroces combates desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero. Esto dice AFP. Bucha fue ocupada por el ejército ruso al tercer día de guerra, el 26 de febrero, y permaneció inaccesible durante más de un mes. Los bombardeos cesaron el jueves, ojo con esto,
y las fuerzas ucranianas solo pudieron ingresar por completo a la ciudad hace unos días. Los periodistas de la AFP vieron el sábado enormes agujeros dejados por los proyectiles en bloques de apartamentos, numerosos autos destrozados y calles llenas de escombros o cables eléctricos caídos. Los que se quedaron en Bucha, atrapados por los combates incesantes, se vieron privados de agua y electricidad y vivían en temperaturas muy frías. Testigos dijeron a la AFP que vieron combatientes chechenos en medio de las fuerzas rusas. Alrededor de 20 cuerpos en la calle. AFP vio el sábado los cuerpos de al menos 22 personas vestidas de civil en una sola calle de Bucha. Uno de ellos estaba en la acera cerca de una bicicleta, otros tenían cercas de bolsas y provisiones. Estas son las fotografías que han sido ampliamente difundidas en redes y en la prensa occidental, como las que difundieron los funcionarios ucranianos, ¿no? Un cuerpo tenía las manos atadas a la espalda y la mayoría de los cuerpos estaban esparcidos en varios cientos de metros, es decir, yardas, en una calle. Otro cadáver fue encontrado cerca de la estación debajo de una manta. La causa de la muerte de estas personas no se pudo determinar de inmediato, pero al menos 2 de ellos presentaban grandes heridas en la cabeza. La piel de los rostros de los cadáveres parecía cerosa, lo que sugiere que habían estado allí durante al menos varios días. Según el alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, las víctimas fueron asesinadas por las fuerzas rusas con una bala en la nuca. Eso es lo que dice el alcalde de Bucha, ¿no? Y acá hay pues una serie de numeralia, y algo de testimonios, especulaciones y demás, ¿no? Inmediatamente pues se soltaron una serie de información que a mí me llamó la atención. Una de ellas fue, ahorita les voy a mostrar, el informe de Human Rights Watch, esta organización en defensa de los derechos humanos que hay que tomar con cuidado. Ahorita van a ver por qué hay que tomar con cuidado lo que diga Human Rights Watch, que mencionaba en un informe fechado el 3 de abril, es decir, ese mismo día o el fin de semana que se hizo el escándalo más grande, sacó este reporte que dice Ucrania, aparentes crímenes de guerra en las zonas controladas por Rusia dentro de Ucrania, ¿no? Aparentes crímenes de guerra. Y acá pues hacen todo un recuento de algunos testimonios de casos documentados de, aquí dice, deliberada crueldad y violencia contra civiles ucranianos. Dijo Hugh Williamson, director de Human Rights Watch para Europa y Asia Central. Human Rights Watch entrevistó a 10 personas, incluyendo testigos, víctimas y residentes locales de los territorios ocupados por Rusia, en persona o por teléfono. Algunos fueron preguntados por su identidad, solo por su primer nombre o por seudónimos por su propia protección. Entonces ya hacen un recuento, ¿no? Que es un informe con 10 personas. Ojo, hay que ver eso con cautela, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Todo ese asunto. Yo leí el informe y pues sí hay algunos testimonios documentados ahí sobre, uno mencionaba violación y otro ejecuciones a manos de fuerzas rusas. Eso es lo que dice Human Rights Watch. Y pues ahí lo pueden revisar ustedes por si quieren ahondar en este tema, ¿no? Yo, al menos, creo que hay algunos datos para tomar en cuenta a la hora de interpretar la información que publica Human Rights Watch, y es que ha sido señalada desde hace ya varios años de ser un instrumento político por parte de algunos grupos de poder y de organizaciones que están promoviendo a nivel mundial la agenda globalista. Les voy a dar un dato, es un dato, no es teoría de la conspiración, no es especulación, no es nada, ¿no? Los señalamientos son un hecho y este también es un hecho. Soros y Open Society dan $100 millones a Human Rights Watch por un periodo de 10 años. Esta es una nota de septiembre de 2010 del sitio oficial de Open Society Foundations. Y aquí dice, ¿no? ¿Dónde está? George Soros anunció hoy que la Open Society Foundations dio un apoyo económico de 100 millones para 10 años a la organización Human Rights Watch. Este dinero será usado para promover
la presencia global de Human Rights Watch y proteger y promover los derechos humanos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, un dato concreto. Ese no es teoría de la, teoría de la conspiración ni cosas parecidas, ¿no? Es decir, Human Rights Watch es financiado por George Soros y Open Society. Esto hay que tenerlo muy presente en nuestro rompecabezas, ¿no? Para más o menos entender de dónde viene la información que estamos leyendo. Pero bueno, esos son algunos de los datos. Ya presenté las versiones tanto de Ucrania como de medios occidentales, como del gobierno de Ucrania, como del gobierno de Rusia. Esos son los hechos. Ahora, la otra parte que me parece relevante para entender este asunto es entender en qué contexto se da o surge esta información. Es decir, acuérdense que para interpretar un suceso, o al menos en pues, lo que se llama la hermenéutica, u otros como le llaman la teoría de la interpretación, este, pues es muy importante saber quién lo dijo, qué dijo, cuándo lo dijo, en qué momento lo dijo y por qué lo dijo, ¿no? Tratar de discernir todas esas situaciones. Es decir, los hechos o los sucesos que estamos viendo en el contexto de un conflicto bélico no son sucesos aislados, sino que están inmersos en una maraña de, de otros acontecimientos que hace que interpretar o tener una lectura amplia de la realidad, pues sea un tema complicado. Es decir, la realidad es un fenómeno complejo, multidimensional, que requiere pues atender varios puntos de vista, ¿no? Y desde mi perspectiva, hay dos sucesos que son de llamar la atención en qué momento se producen esta situación, ¿no? El escándalo de Bucha se da inmediatamente después, es decir, menos de una semana después, de que Rusia ordenó retirar tropas cercanas a Kiev como parte de las negociaciones de paz con Ucrania, en lo que fue calificado por varios medios, algunos occidentales, como el mayor avance o el mayor acuerdo entre Rusia y Ucrania desde el inicio del conflicto, ¿no? Y yo refiero por aquí medios turcos, precisamente porque pues la negociación entre Rusia y Turquía se dio, entre Rusia y Ucrania, se dio con la intermediación de Turquía, de Estambul, y acá menciona, ¿no? Es el avance más significativo, se logró hoy desde el comienzo de las negociaciones. Mencionan ahí a un funcionario, me imagino que es turco. Sí, el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, o como se pronuncia, dijo este asunto, ¿no? Después de que Rusia inició guerra contra Ucrania el 24 de febrero, la reunión de las partes en Estambul para llevar a cabo las negociaciones llegó a su fin. Es una nota fechada el... Bueno, está actualizada, pero es entre el 29 de marzo y el 5 de abril. La reunión celebrada en la oficina del trabajo del Palacio de la Presidencia terminó después de las reuniones entre jefes de las delegaciones y entre las delegaciones de las partes rusa y ucraniana. Y dice el ministro de Exteriores turco: hoy vemos con satisfacción, les voy a subir la letra para que a lo mejor me sigan, ¿no? Porque está un poco chica. Luego me reclaman que no se ve nada. Hoy vemos con satisfacción que el acercamiento entre las partes se ha incrementado en cada etapa. Estamos muy complacidos de contribuir y apoyar este proceso. Como siempre, hemos enfatizado la máxima prioridad es lograr un cese al fuego lo antes posible y allanar el camino para una solución política permanente. Se ha llegado a un consenso y un entendimiento común sobre algunos temas. Se ha logrado hoy el progreso más significativo desde el comienzo de las negociaciones. Vemos que los temas más difíciles se manejarán en niveles más altos. Se prevé que los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países se reunirán para dar la última forma al entendimiento común en el próximo periodo. Los presidentes de los dos países tienen previstos reunirse luego. Es decir, el asunto de Bucha se da menos de una semana después de que ya había avances significativos en las negociaciones por la paz entre el gobierno de Rusia y el gobierno de Turquía. Y esto lo reconoce pues el gobierno turco, ¿no? Que era un intermediario reconocido por ambas partes y que en otros medios, medios españoles, medios franceses, han
han publicado información parecida, ¿no? 29 de marzo de 2022, Rusia retira parte de las tropas de Kiev para centrarse en la conquista del Donbass, así lo tituló F. El ejército ruso inició hoy el repliegue de parte de sus tropas en los alrededores de Kiev y de la asediada ciudad norteña de Chernigov para centrarse en la conquista del Donbass, objetivo primordial de la actual campaña militar rusa en Ucrania. Oh. El enemigo ruso lleva a cabo la retirada de unidades individuales de los territorios de las regiones de Kiev y Chernigov, informó el mando general de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su último parte militar del mediodía, ¿no? Y esto es como parte de la información que se publicó desde el 29 de marzo. Entonces, fíjense, esto también es importante tenerlo en la cronología. Esto es otra de France 24, ¿no? De France 24. Guerra en Ucrania. Rusia dice que reducirá radicalmente su actividad militar en Kiev y Techarniv. Las delegaciones de Ucrania y Rusia reunidas en Turquía este 29 de marzo habrían logrado su progreso más significativo hasta la fecha. Al término de la reunión, el gobierno ruso informó que reducirá su actividad militar contra Kiev y Techarniv en el norte del país. Minutos antes, el presidente turco Erdogan urgió a las partes a detener esta tragedia. Entonces vean cómo pues es un hecho que justo cuando las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia habían logrado su mayor acuerdo desde el inicio del conflicto bélico, el 29 de marzo, el 30 de marzo, Rusia eh, anuncia, o desde el 29 ya habían anunciado, pero el 30 se da el retiro o el repliegue, como lo quieran ver, de varias tropas rusas asentadas en ciudades de Ucrania cercanas a Kiev, y posteriormente se da la serie de sucesos que ya les he relatado, ¿no? El 29 termina la reunión entre Rusia y Ucrania en Turquía, donde se logra el mayor acuerdo de paz. El 30, Rusia afirma que se sale de Bucha, la ciudad de Bucha. El 31, el alcalde dice que se han salido completamente o que se ha recuperado el control por parte de las fuerzas ucranianas de la ciudad de Bucha. El 1 y 2 se da la operación de limpieza. No sabemos exactamente a qué se refieren con eso de operación de limpieza contra saboteadores y prorrusos en la región de Bucha, y es el día 2 de abril cuando se empiezan a circular las primeras imágenes, y el día 3 de abril cuando el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano acusa crímenes de guerra por parte del gobierno de Rusia, ¿no? Esos son los hechos irrefutables. Esto no hay lugar a discusión. Y quien quiera hacer polémica sobre esto, pues con mucho gusto lo refutamos y lo comentamos, ¿no? Porque está sostenido pues en versiones ampliamente documentadas. Y ahora viene un poco el campo de las interpretaciones. De acuerdo con la Cancillería rusa, el presunto montaje de Bucha están concebidos o fue concebido para frustrar las negociaciones de paz y escalar la violencia entre Rusia y Ucrania, ¿no? Eso es lo que dice. Vamos a saltarnos el anuncio de Twitter, que ya ven que pues a Twitter nada más le gusta una versión de las cosas, ¿no? Por eso uno tiene que ser muy, muy precavido. Esto de presentar las dos versiones del conflicto les enfurece a muchos, ¿no? Por algo será. Pero bueno, uno como buscador de la verdad, pues tiene la obligación de ver qué dicen una y otra parte, ¿no? Cancillería rusa. Los crímenes del régimen de Kiev en Bucha están concebidos para frustrar las negociaciones de paz y escalar la violencia. Desde la Cancillería rusa denunciaron que, pese a la falta de dictámenes de expertos o cualquier otra información, Occidente ya está listo para culpar de todo a Rusia. Soldado ucraniano en Bucha, al noreste de Kiev, el 2 de abril de 2022, ¿no? Las declaraciones de los países occidentales sobre las imágenes obtenidas en la localidad ucraniana de Bucha, en las inmediaciones de Kiev, llevan a Moscú a sospechar la implicación de Occidente en la historia, afirmó este domingo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova.
En este caso, creo que solo el hecho de que estas declaraciones se hicieron en los primeros minutos después de la aparición de los materiales no deja duda sobre quién encargó la historia, dijo la vocera rusa en un programa del canal Rosilla 1. De acuerdo con Zaharova, los políticos y activistas occidentales no analizaron la situación a fondo antes de pronunciarse sobre los hechos. Hay que tener en cuenta un aspecto: jefes de Estado, jefes de Ministerio de Relaciones Exteriores, activistas sociales y, por cierto, expolíticos hicieron declaraciones solamente basándose en los materiales de videos que duran tan solo minutos o incluso menos de minuto y varias imágenes, ¿no? Entonces, lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, pues es que este asunto o este escándalo mediático es una fabricación del gobierno de Ucrania o de las potencias occidentales, precisamente para minar los acuerdos de paz, ¿no? Y de hecho, pues señalan principalmente a las potencias occidentales, por eso dice aquí, no deja duda sobre quién encargó la historia, ¿no? Haciendo alusión a las potencias occidentales aglutinadas en la OTAN, Estados Unidos, Reino Unido y compañía, ¿no? Que son realmente los que manejan y operan a las fuerzas de la OTAN. Y vean esto también es información de contexto que a mí me parece relevante. El periódico británico The Times reportó que Reino Unido instó a Ucrania a retrasar la firma del acuerdo de paz con Rusia, apenas unos días antes de la situación en Bucha. Es decir, según la prensa británica, hay señales o hay versiones que señalan, vamos a quitar esto, vamos a traducirlo. Es muy útil el traductor para estos temas, ¿eh? Esperemos que después no vayan a querer cobrar o una cosa de estas. Después de que nos permita acceder a mucho material para la gente que no habla otros idiomas. En el caso del inglés, a lo mejor no hay tanta bronca, pero en el caso ucraniano, chino, ruso, turco y demás, es una herramienta muy, muy útil para estos casos. Gran Bretaña insta a Ucrania a no retroceder. El gobierno teme que los aliados occidentales empujen a Zelensky a conformarse con un acuerdo de paz anticipado. Ojo, Reino Unido no quería acuerdo de paz en Ucrania y lo dice la prensa británica. Gran Bretaña está preocupada de que Estados Unidos, Francia y Alemania presionen a Ucrania para que se arregle y haga concesiones significativas en las conversaciones de paz con Rusia, se lo dijo al Times. Una fuente gubernamental de alto rango dijo que existía la preocupación de que los aliados estuvieran demasiado ansiosos por asegurar un acuerdo de paz temprano y agregó que solo se debe llegar a un acuerdo cuando Ucrania esté en la posición más fuerte posible. En una llamada telefónica el fin de semana, Boris Johnson advirtió al presidente Zelensky que el presidente Putin era un mentiroso y un matón que usaría las conversaciones para agotarlo y obligarlo a hacer concesiones. También se entiende que Zelensky expresó su preocupación sobre el progreso de las conversaciones y si Moscú las estaba explotando para reposicionar y fortalecer sus fuerzas, ¿no? Vean cómo hay mano del gobierno británico de manera muy clara, ¿no? Boris Johnson agarró el teléfono, habló con Zelensky y le dijo, no negocies la paz con estos rusos porque son mentirosos y son malévolos y son matones, y te están utilizando para darte la vuelta y te van a meter más tropas, ¿no? Entonces, vean cómo Zelensky pues está siendo aconsejado, por llamarlo de alguna manera, por, por el gobierno británico de manera muy directa. Es decir, esto también es documentado, un hecho, y se documenta con la llamada de Boris Johnson. Reino Unido ha metido mano para boicotear y sabotear los acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania. Esto es muy importante, o sea, eso es un asunto contextual que no podemos obviar, ¿no? Aunque en la prensa occidental pues les gusta hacerse de la vista gorda con estos temas. Cabe resaltar que desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, las potencias occidentales han apostado más por enviar armas a Ucrania antes que alentar la vía diplomática. Y acá pongo algunas series de notas para contextualizar, ¿no? De cómo pues en el último mes y cacho hemos visto posicionamientos de la Unión Europea y de Estados Unidos y de Reino Unido también, alentando el envío de armas a Ucrania
más que solucionar el conflicto por la vía diplomática. Es decir, eso sí, yo lo he advertido desde hace algunas semanas, que pareciera, por las declaraciones que hemos visto, que la Unión Europea y los aliados de la OTAN pues están muy interesados en mantener vivo el conflicto bélico en Ucrania. No les interesa tanto una solución pacífica, sino que inyectar más armas a Ucrania para defenderse de las agresiones rusas, ¿no? Desde la versión que están diciendo la Unión Europea y compañía. Borrell anuncia que la Unión Europea destinará 500 millones más a armas para Ucrania. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, manifestó su propuesta de duplicar el esfuerzo económico comunitario para armar a la resistencia ucraniana a su llegada a la cumbre de Versalles. Todos somos conscientes de que hay que hacer más. Es decir, la Unión Europea está muy interesada en armar hasta los dientes a Ucrania para que sigan luchando contra Rusia, ¿no? Eso es muy evidente, es una nota del 11 de marzo de 2022. Que de hecho también fue criticado Pedro Sánchez por políticos españoles, como el partido político Podemos, sobre este posicionamiento de apoyar el envío de armas a Ucrania antes que alentar la solución diplomática del conflicto, ¿no? Otra nota. Josep Borrell, no enviar armas a Ucrania habría sido una inmensa hipocresía y un fallo histórico. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea señala a China como la mediadora con Rusia y se muestra dispuesto a hacer todo lo necesario para parar a Putin, pero sin estridencias. Nota del viernes 4 de marzo de 2022. Para ir haciendo un poco de memoria de más largo plazo y ver cuáles han sido los posicionamientos, ¿no? Otra nota de la BBC. Rusia y Ucrania, ¿qué armas entregará Estados Unidos a Ucrania y cuán decisivas serán en la guerra? Nota del 28 de marzo de 2022. Y ya, pues ahí menciona los sistemas antimisiles y demás, ¿no? Es decir, eso también es un hecho documentado en varios medios de comunicación y en varios acontecimientos de que los aliados occidentales están haciendo todo lo posible por seguir armando a Ucrania y que en el caso de Reino Unido y Boris Johnson está documentado que intervinieron para sabotear las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, ¿no? En fechas recientes. Obviamente este contexto no lo podemos desentender de los sucesos en Bucha. Es decir, la misma semana que se habían avanzado en los acuerdos de paz o en las negociaciones, se da esta situación, ¿no? Eso es un hecho. Ya las interpretaciones de qué significan, yo se las dejo a cada quien. Pero desde luego que es un asunto de contexto que no podemos ignorar. Y el otro asunto contextual que también es muy importante es la manera en que ha escalado en los medios estadounidenses previa a la acusación de crímenes de guerra en Bucha, el escándalo por la computadora de Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y es un tema que se ha vuelto fuerte en los medios estadounidenses en las últimas semanas. Es de llamar la atención que también se da en este contexto. Ya que, por ejemplo, Vox hace un recuento. Vox es el medio estadounidense, ¿eh? No es el partido de los voxipanistas. o no es el partido de ultraderecha español, sino es un medio de comunicación estadounidense que tiene buenas visualizaciones. El retorno de la computadora de Hunter Biden. Una historia reciente del New York Times vuelve a poner la mira sobre la investigación que se está siguiendo en contra de Biden, ¿no? Entonces acá pues es como un resumen, vean la fecha, 25 de marzo de 2022, en el que se expone pues cómo ha sido otra vez investigado luego de que esta computadora que fue abandonada con un técnico de reparación en Delaware, y que el técnico la entregó a las autoridades, se le ha extraído mucha información que habla sobre diversos tipos de manejos cuestionables por parte del hijo de Biden, pues tanto en Estados Unidos como en varias partes del mundo, ¿no? Incluyendo, por supuesto, negocios gaseros en Ucrania y responsabilidad en compañías de medios, es decir, toda una trama de poder que se ha develado a partir de este material.
Y la historia a la que hace referencia el New York Times es esta, ¿no? Que ahorita ya nos va a abrir el link porque pues, bueno, no pudimos verlo sin, sin que te bloqueen. Pero el tema revivió luego de que el New York Times publicara a mediados de marzo un reportaje en el cual se señala que se investiga a Hunter Biden por evasión fiscal y dinero recibido de una compañía de energía en Ucrania. Esta historia ya se las he contado. Cabildeo y lavado de dinero. Esos son los cargos por los que se está investigando hoy en Estados Unidos el Departamento de Justicia al hijo del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vean cómo esto también, pues, tiene que ver con el conflicto en Ucrania, ¿no? Está directamente vinculado a la situación en Ucrania. Cuando el New York Post, otro periódico neoyorquino, publicó la trama de Hunter Biden con la empresa de energía ucraniana Burisma, cuyo dueño Kolomoisky financió la campaña presidencial del actual presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los medios afines a Biden calificaron la historia como propaganda rusa. Hoy empiezan pues a retractarse de sus palabras, a comerse sus palabras, ¿no? Y vean, esta es la historia que publicó el New York Post en aquel entonces, en 2020, pero decían, no, eso es una estrategia de propaganda rusa para que gane Trump las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿no? Entonces hubo una campaña muy fuerte por parte de los medios afines a los demócratas o al Partido Demócrata, entre ellos el New York Times, para deslegitimar esta versión que publicó el New York Post, ¿no? Vean, y esta era parte de la historia grande. Vamos a traducirla para evitar problemas. El correo electrónico de la pistola humeante revela cómo Hunter Biden presentó al empresario ucraniano a su padre vicepresidente, ¿no? Y pues realmente pues es una historia que tiene que ver con tráfico de influencias, de cómo se utilizó el cargo político que tenía Joe Biden como vicepresidente para que su hijo hiciera negocios con empresas gaseras en, en Ucrania, entre otro material, ¿no? También hay temas de pornografía y de otros asuntos que yo no me voy a meter tanto a ese tema, que se puede prestar a muchas cosas, pero yo me meto a datos duros políticos, al trasfondo real, ¿no? O sea, lo otro a lo mejor pues es ahí más circunstancial o yo no sé. La vida privada, yo procuro no meterme en la vida privada de las personas, pero en este caso pues es un tema de relevancia política, ¿no? Entonces, esto, fíjense de qué fecha es esto, 14 de octubre de 2020. Y en ese entonces, pues todos los medios hegemónicos en Estados Unidos, salvo el Washington Post, estaba comentando ahí Glenn Greenwald, el periodista, por acá tenía su tweet, ¿no? ¿Dónde está? Se me quedó hasta acá. Bueno, creo que es esto, ¿dónde estaba lo de Greenwald? Porque él hizo mucho hincapié en este asunto, ¿no? Acuérdense que Greenwald es el periodista que develó lo del caso Snowden y develó también lo de la conspiración contra Lula en Brasil. Entonces, es un periodista de primer nivel y con un sentido crítico muy, muy agudo. Yo les recomiendo seguir a Greenwald para enterarse de muchos temas internacionales, ¿no? Porque contrario a muchos que aparecen por ahí, pues sí tiene un sentido crítico bastante, bastante agudo, ¿no? Entonces, échenle un ojo. Aquí comenta que la prensa estadounidense no es que ocultara o cubriera el tema de la computadora del hijo de Biden, sino que en su momento mintieron sobre ese asunto usando una fabricación como la comunidad de inteligencia para señalar que documentos auténticos eran desinformación rusa, excepto por el Washington Post, which called for a record, que por lo menos atendió el tema o hizo una revisión de los documentos. Todos los demás medios estadounidenses difundieron una mentira de la CIA, ¿no? O fabricada por la CIA. Esto es lo que dice Glenn Greenwald. Ahí está, para quien lo quiera. Lo publicó hoy, 4 de abril de 2022.
Y medios como el New York Post, pues justamente han utilizado este asunto para decir, ya ven, cómo sí teníamos razón nosotros, y el New York Times, Washington Post, New York Times, finalmente admiten que la computadora portátil de Hunter Biden es real, pero solo para proteger a Joe Biden un poco más. No se confunda acerca de por qué The Washington Post cambió su tono esta semana, admitiendo que la computadora portátil Hunter Biden es el verdadero negocio, o por qué The New York Times confesó el mes pasado la realidad los obligó y no pueden restarle importancia. El impacto del escándalo en el presidente Joe Biden sin reconocer los hechos, ¿no? Es lo que dice el New York Post, que dio a conocer esta noticia, se le lanzaron encima, y que ahora pues resulta que lo que habían calificado de propaganda rusa y de desinformación y demás, pues ahora hasta esos mismos medios hegemónicos estadounidenses lo han retomado en sus espacios, ¿no? Entonces, ojo con ese tema. Es otro dato contextual que para mí pues es significativo, ¿no? Que esta situación de Bucha se da en ese contexto. Por un lado, lo de los acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania, y por otro lado, el escándalo que está subiendo de los hijos de Biden. Acuérdense que yo ya había publicado ese tema, pues ya desde hace un rato aquí en este canal, si ustedes lo vieron, pues ya es un tema conocido, ¿no? Y que cuando lo publicó la prensa británica, el Daily Mail, y pues ya la prensa occidental se le empezó a complicar el asunto, ¿no? Porque ya no podían decir que era propaganda rusa, sino que ya hasta la prensa británica, por ahí tengo el tweet, ahorita no lo voy a buscar, pero había señalado que había mucha información de esta famosa computadora que volvió a ser relevante a partir del conflicto bélico en Ucrania, ¿no? Y vean, comento toda esta situación de Biden porque precisamente hoy, lunes 4 de abril, Joe Biden calificó los sucesos de Bucha como un crimen de guerra, calificó a Putin como un criminal de guerra, aunque reconoció que aún deben reunir toda la información. Y está la declaración en CNN. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este lunes como crimen de guerra las atrocidades cometidas por Rusia y el presidente Vladimir Putin en Bucha, pero dijo que no se trata de un genocidio y añadió que está estudiando la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia. Eso es lo que les encanta en Estados Unidos, ¿no? Lo de las sanciones. Quizás recuerden que me criticaron por llamar a Putin criminal de guerra, pues la verdad es que han visto lo que pasó en Bucha. Esto lo justifica. Es un criminal de guerra, pero tenemos que reunir la información. Tenemos que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesita para continuar la lucha y tenemos que obtener todos los detalles para que esto pueda ser un verdadero crimen de guerra. Este tipo es brutal y lo que está ocurriendo en Bucha es indignante y todo el mundo lo ha visto, dijo Biden a los periodistas al aterrizar en Washington, D.C. Yo ya les he comentado y digo, más allá de las opiniones que uno pueda tener sobre o las afinidades políticas sobre ciertos personajes, Biden es un desastre en términos de comunicación política. Fíjense en esa declaración, o sea, dice que Putin es un criminal de guerra, pero luego dice que no tienen los elementos para pues, afirmarlo tajantemente, y luego que hay que seguir entregando armas a Ucrania, pero que al final de cuentas es indignante y que es brutal lo que Rusia ha hecho en Bucha, ¿no? Es decir, tienes toda la información para decirlo o no tienes toda la información para señalarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de su misma declaración, pues es bastante contradictoria, o sea, usando la lógica convencional? Se les voy a volver a leer. Quizás recuerden que me criticaron por llamar a Putin criminal de guerra, pues la verdad es que han visto lo que pasó en Bucha. Esto lo justifica, es un criminal de guerra, pero tenemos que reunir la información. Es decir, sí, pero no estamos seguros, ¿no? Eso es lo que está diciendo Biden. Hecho, ahí, CNN en español. No vayan a decir que la propaganda rusa, ¿no? Y también es importante, este tema también se me estaba pasando cuando comenté lo de Gran Bretaña, lo del Reino Unido, de cómo Rusia llamó inmediatamente a una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir el tema de Bucha, y adivinen quién fue el gobierno que dijo, no, no es un tema lo suficientemente importante como para discutir este asunto, ¿no? El gobierno británico, el gobierno del Reino Unido, bloqueó
el acuerdo de Rusia para que este tema se llevara lo antes posible al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es muy probable que se vaya a atender el tema por solicitud de Ucrania algunos días después. Es decir, en esta semana se debe de reunir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Pero llama la atención, pues, que haya sido precisamente el gobierno británico el que haya tratado de tirar esta situación, ¿no? Vamos a ver si por acá está. Mm, Acá está el asunto, ¿no? El Reino Unido no aprueba celebrar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Bucha, declara la Cancillería rusa. El Ministerio de Defensa de Rusia tachó de provocación las imágenes que muestran a cadáveres civiles en la calle ucraniana. Londres se ha negado a aceptar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los sucesos de la ciudad ucraniana de Bucha, pero Moscú volverá a exigirla, según declaró este lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. Ayer, en la peor tradición británica, dijo la funcionaria, la presidencia británica del Consejo de Seguridad de la ONU no aceptó celebrar una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Bucha. Rusia exigirá hoy de nuevo la convocatoria del Consejo de Seguridad en relación con las provocaciones criminales de los militares y radicales ucranianos en esta ciudad, escribió Zaharova en su canal de Telegram. Entonces, pues, digo, en un caso que hace falta tanta investigación y que falta aclarar muchas situaciones que están ocurriendo ahí, porque la misma agencias de información británica pues han reconocido, vean lo que publica Reuters, ¿no? Acá tenía lo de, también lo publica Reuters para que no vayan a decir que nada más medios rusos. Rusia pregunta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de nueva cuenta para discutir las provocaciones del tema Bucha, ¿no? Pero lo que les iba a comentar era como también, pues hay muchas imprecisiones que no se han podido, de las que no tenemos certeza sobre estos temas, ¿no? Permítanme un segundo en lo que limpio un poco la presentación. Ya tengo abiertas muchas ventanas. Entonces, pero llama la atención ese asunto, ¿no? De cómo esta es la que estaba yo buscando. Vean. Se pone en grande. Reuters, el Pentágono no puede confirmar de manera independiente las atrocidades en Bucha, dijo un funcionario estadounidense. Es decir, pues un poco lo que decía Biden, ¿no? Que iban a reunir toda la información porque no tienen toda la información de lo ocurrido en Bucha. El Pentágono, es decir, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, dicen que no pueden confirmar las atrocidades que ocurrieron en Ucrania. Vamos a leer la nota de Reuters. 4 de abril, esto es de este lunes apenas, ¿no? El ejército de Estados Unidos no está en condiciones de confirmar de forma independiente los relatos ucranianos sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas contra civiles en la ciudad de Bucha, pero tampoco tiene motivos para disputar los relatos, dijo un alto funcionario de defensa de Estados Unidos el lunes. Estamos viendo las mismas imágenes que ustedes. No tenemos ningún motivo para refutar las afirmaciones de Ucrania sobre estas atrocidades. Clara, profunda y preocupante, dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato. El Pentágono no puede confirmar eso de forma independiente y sin ayuda, pero tampoco estamos en posición de refutar esas afirmaciones. Es decir, pues que no hay certezas, ¿no? El Departamento de Defensa no tiene constancia de que las versiones que ha difundido el gobierno de Ucrania sean verdad, pero pues ya en muchos medios y muchos gobiernos y muchos políticos pues ya tacharon, ya encontraron culpables, ¿no? Ya condenaron, ya emitieron sentencia y demás. Eso es un hecho, no es una especulación mía. Y hay muchas dudas que siguen persistiendo. Hay algunos temas que me parecen que han quedado muchos cabos sueltos por ahí, ¿no? Déjenme verificar. Déjenme otra vez verificar antes de abrir una pestaña que no es.
Les iba a compartir esto, ¿no? Esta también es información de hoy, para juntar piezas sobre lo sucedido en Bucha. Hoy el New York Times, 4 de abril de 2022, y esta sí está abierta al público, esta nota, este, señaló que a través de imágenes satelitales se muestra que los cuerpos que estaban sobre la calle en Bucha llevaban semanas contradiciendo la versión de Rusia, ¿no? Lo que dice aquí el New York Times es que hicieron un análisis satelital y compararon algunos videos captados por algunos funcionarios y los compararon con imágenes satelitales para ver cuánto tiempo llevaban ahí los cadáveres, ¿no? Y dice aquí textualmente, en una revisión de videos y de imágenes satelitales, el Times muestra la manera en que civiles fueron asesinados más de 3 semanas de distancia cuando los militares rusos tenían control del pueblo. Es decir, según esta versión del New York Times, que a mí me parece debatible y me parece cuestionable, muchos de estos cuerpos pues, llevaban al menos 3 semanas, ¿no? Me parece cuestionable por varios motivos. Uno, porque habría que ver pues, el grado de descomposición de los cadáveres. Si un examen forense acredita que efectivamente llevaban 3 semanas. Eh, Dos, se me hace un poco extraño que los mismos cadáveres o que muchos cadáveres permanezcan durante 3 semanas en la misma posición en un contexto tan movido como lo es un conflicto bélico. Podría llegar a ser el caso, tampoco lo descartaría del todo, pero me parece que es un tema que no está tan amarrado ni tan preciso, ¿no? Me parece que hay que investigar más. Y sobre todo porque vean esta situación de que y les comentaba, también creo que esa es una precisión que no se manifiesta en este texto, que una cosa es que haya civiles muertos en la calle y otra cosa es que hayan sido ejecutados con un tiro de gracia en la nuca, ¿no? Son temas distintos. Habría que ver quiénes son estas personas, cómo fue que fallecieron y demás, pero que en términos de propaganda, pues funciona muy bien para ciertos intereses esta versión que publica el New York Times. Y eso es un hecho. Yo no digo a qué intereses obedecen, ¿no? Simplemente digo que a algunos les puede funcionar muy bien como propaganda esto que está publicando el New York Times, que a mí me parece que metodológicamente hay algunas cuestiones para que la misma prensa occidental está cayendo en algunas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, si estos civiles fueron asesinados hace más de 3 semanas, pues vean lo que dice la BBC con un fact-checking de los señalamientos de Rusia contra los asesinatos en Bucha. Es de hace 5 horas, es decir, de este lunes. Y por aquí mencionan, vamos a ver, ¿no? Vamos a traducirlo al español porque me va a costar trabajo traducirlo en tiempo real. El reclamo de los cuerpos no rígidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tuiteó: es de particular preocupación que todos los cuerpos de las personas cuyas imágenes han sido publicadas por el régimen de Kiev no se endurecen después de al menos 4 días. Según el ejército ucraniano, los rusos partieron en la madrugada del 31 de marzo. Los rusos dicen que se fueron el 30 de marzo. En las horas posteriores a la muerte, los cuerpos pasan por un proceso llamado rigor mortis, donde los músculos se contraen y se endurecen. Le preguntamos a un patólogo forense su opinión sobre si se esperaría que un cuerpo se endureciera después de 4 días. Alguien que ha trabajado en lugares como Kosovo y Ruanda en investigaciones de crímenes de guerra, que no quiso ser identificado, le dijo a la BBC que a los 4 días el rigor mortis por lo general ha disminuido, ¿no? Ese es como pues, algunas versiones que están publicando en la prensa occidental. El tuit ruso también afirmó que los cuerpos no tienen las típicas manchas de cadáver. No está claro qué significa esto, pero el patólogo dijo que la apariencia de alguien que ha muerto por una herida de bala u otro acto de violencia variará ampliamente según el arma utilizada, la distancia en la que recibió el disparo, etc. No siempre hay mucha sangre visible, ya que puede acumularse debajo de las personas o empapar la ropa pesada, especialmente si alguien está vestido para el clima frío. Es decir, todavía hay muchas interrogantes que están ahí sobre el aire y es curioso pues cómo el gobierno de Reino Unido pues ha bloqueado en abordar este tema de manera inmediata por lo menos, ¿no? Y hay algunos otros especialistas
también han sido citados en medios rusos. En esta. Kiev necesita proporcionar datos forenses para sustentar sus acusaciones, dice exinspector de la ONU. Según Scott Ritter, en un momento en que la opinión pública occidental está siendo moldeada por una intensa operación de guerra de información diseñada exclusivamente para pintar a Rusia bajo una luz negativa, uno pensaría que los observadores objetivos esperarían a los forenses antes de gritar culpable. Las autoridades ucranianas deben proporcionar datos médicos forenses verificables para sustentar sus acusaciones contra Rusia con respecto a los acontecimientos en la ciudad de Bucha, escribió en Twitter el ex inspector de armas de las Naciones Unidas, Scott Ritter. Cualquiera que haga, y ya este es como lo que leí, ¿no? Y menciona una cosa que me parece relevante en este tema, ¿no? La medicina forense básica respondería a 3 preguntas clave: la hora de la muerte, el mecanismo de la muerte y si los cuerpos habían sido movidos, que ha sido otro tema de polémica. Veamos si los ucranianos proporcionarían datos médicos forenses verificables para sustentar sus acusaciones, añadió Ritter. La hora de la muerte, el mecanismo de la muerte, la ubicación de la muerte. Responde a estas 3 preguntas para cada cuerpo. Luego comienza a señalar con el dedo. Hasta entonces, literalmente, está difundiendo desinformación, señaló el ex inspector de armas de la ONU, ¿no? Y se refiere a este personaje, Scott Ritter, que ha sido parte de los marinos en Estados Unidos, oficial de inteligencia, y fue en los 90s, por acá viene el currículum, inspector de armas de Naciones Unidas del 91 al 98, ¿no? Entonces, pues algo conoce del tema Scott Ritter, que ha sido censurado precisamente por Twitter, porque publicó un texto en un medio ruso, creo que fue RT, sí, porque estaba RT, sí, en RT, y lo censuraron, obviamente, en Twitter, ¿no? Entonces publicó en su espacio de Twitter. Y es, pues, bueno, ya es conocido el tema de que no les gustan las 2 versiones de la historia, ¿no? A los grupos hegemónicos les gusta, o se sienten más cómodos con una sola versión de los hechos, cuando, pues, como yo les comentaba, pues es un mundo complejo y multifactorial, ¿no? Y porque en las versiones de la prensa occidental no se sostienen algunas cosas. Esta es una nota de el 23 de febrero, recién comenzado el conflicto, en el que The Telegraph, un medio británico, señalaba que Rusia había desplegado crematorios móviles para ocultar a sus tropas en batalla y ocultar sus crímenes de guerra, ¿no? Otros medios como France 24 corroboraron esa información y pues resulta que no, que era que el uso de crematorios rusos durante la guerra en Ucrania no había sido verificada, ¿no? Pero esta versión, vean cómo sigue presente en el discurso oficial de funcionarios ucranianos. Podolyak, ¿se acuerdan? El funcionario, por acá está, el que publicó por primera vez las imágenes estas de los civiles presuntamente ejecutados, pues vean lo que dice. Este es el Ukrinform, es la agencia de información del Estado ucraniano, ¿no? O sea, es información, pues, oficial, se podría decir. Y vean lo que dice. El ejército, Podolyak, los rusos entregaron crematorios móviles a Ucrania para ocultar crímenes de guerra. Nota del 3 de abril de 2022, es del domingo. El ejército ruso entró en Ucrania seguido de crematorios móviles para ocultar sus crímenes de guerra. Los rusos llegaron a Ucrania con bandas militares y columnas de la Guardia Rusa, pero fueron seguidos por crematorios móviles. ¿Para qué los necesitas si no crees en la resistencia? Ahora lo sabemos, para ocultar crímenes de guerra. Esto no es un error del artista, este es un genocidio planeado. Publicó en Twitter Mijailo Podolyak, asesor en jefe de la oficina del presidente de Ucrania. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta es, y otra duda que surge para la investigación, por eso se necesita investigar a fondo. Si los rusos, si las tropas rusas se salieron entre el 30 y el 31 de marzo de la ciudad de Bucha, luego de que se anunció un retiro de tropas o un repliegue de tropas, como parte de los acuerdos de paz entre Ucrania y Rusia, y además llevaban crematorios móviles para esconder la evidencia,
pues la pregunta que uno tendría que hacerse, pues es por qué entonces aparecieron cuerpos en la calle. Es decir, ¿llevaron crematorios para no usarlos? ¿O qué es exactamente lo que está tratando de decir el gobierno de Ucrania, no? Es decir, es inconsistente la versión del gobierno de Ucrania. Y esto no es digo, puede ser una interpretación, pero es hay una contradicción. O sea, o usaron crematorios para esconder crímenes de guerra, o no los usaron y por eso vimos los cadáveres en la calle. O sea, es contradictoria esta versión del gobierno de Ucrania, y por eso yo creo que no podemos descartar que efectivamente haya habido crímenes de guerra o abusos por parte de las tropas rusas en Ucrania, en un conflicto bélico. Pues es muy probable que haya habido abusos de algún tipo, y no podemos descartar esa posibilidad, pero tampoco podemos descartar la posibilidad del montaje. Ojo, yo no descarto ninguna posibilidad, lo digo muy claramente aquí, para que no me vayan a señalar después, ¿no? Y si se cometieron crímenes de guerra de uno u otro bando, se deben de castigar, así de simple, como se oye. Pero hay muchas dudas en torno a las versiones y es un tema que se debe de investigar a fondo. Este asunto no puede quedar ahí nomás en el aire, porque tiene muchas implicaciones geopolíticas profundas, ¿no? Y este es otro asunto, déjenme encontrarlo, para no estarlos ahí llevando de pantalla en pantalla, déjenme encontrar la otra información que me pareció relevante, porque cuando precisamente se necesita una investigación independiente, pues acaba de surgir otra información que reporta Elena Villar, la corresponsal de RT en Washington, que es una periodista muy, muy movida, ¿eh? O sea, si ustedes quieren seguir la pista de lo que está pasando en Estados Unidos desde una perspectiva crítica, les recomiendo seguir a Elena Villar, que ya la etiquetaron, ¿no? Como medios afiliados al gobierno de Rusia. Y fíjense lo que reporta hoy. El Departamento de Estado estadounidense confirma que están apoyando con expertos y financiación un equipo de investigación de crímenes en Ucrania para ayudar a la fiscalía de ese país. Habla del uso de ONGs propias. Rechaza informar sobre quiénes ni la cantidad de dinero. La pregunta ha sido del gran Matt Lee a Ned Price, funcionario del gobierno de Estados Unidos. Enlace para incrédulos. Luego, más tarde, iré en directo con esto y la rueda de prensa prevista de Nevencia. Y publica la conferencia de prensa o en donde se dijo este asunto para los que lo quieran checar, ¿no? Y es una declaración o una conferencia de prensa de un funcionario del Departamento de Estado. Entonces, cuando se necesita una investigación independiente, resulta que Estados Unidos va a financiar y a apoyar a las autoridades ucranianas para que investiguen los hechos en Bucha, ¿no? Entonces, pues es cuestionable, me parece, que un país de la OTAN pues vaya a financiar parte de esta investigación cuando lo que se necesitaría sería una investigación realmente independiente. Y ahí sí, esto sí es opinión mía, me parece que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde México tiene un asiento muy importante, es necesario que se ponga sobre la mesa la necesidad de una investigación independiente, lo más independiente posible. Y lo más independiente posible, pues es que en esta investigación participen grupos de expertos que no están sometidos de manera tan clara o tan evidente a este juego de ajedrez geopolítico en Europa del Este, ¿no? Es decir, podrían llamar expertos turcos, por ejemplo, que están ahí como de mediadores, algunos chinos, algunos más del bando occidental, no sé, Canadá, un país de estos, algunos países sudamericanos o latinoamericanos podrían también fungir como, es decir, que hay un grupo plural de expertos que investigue muchos de los acontecimientos que están ocurriendo en Ucrania y que han sido calificados como crímenes de guerra. Pero lo que vimos hasta ahorita, pues es una intensa campaña mediática de uno y otro bando para tratar de posicionar ciertos temas, ¿no? Pero yo ahí se los dejo sobre la mesa. Es decir, hay una serie de cuestiones y de señalamientos que hay que tener en claro para ir armando nuestro rompecabezas. No podemos fiarnos de la información que se está publicando, pues hay muchos intereses políticos detrás, pero tampoco podemos obviar que dentro de este contexto
de la situación o del escándalo mediático en Bucha, porque más allá de que haya sido un montaje o un crimen de guerra, como es la disyuntiva que se ha planteado en esta emisión, y que son las posturas de los dos bandos en conflicto, pues ha sido un escándalo mediático. Eso es un hecho, ¿no? En todo el mundo ha detonado una serie de reacciones. Entonces, este hecho y este escándalo mediático no puede desentenderse de las negociaciones por los acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania, que habían tenido avances significativos esta semana, y tampoco puede desentenderse de la escalada en los medios estadounidenses de las investigaciones contra Hunter Biden. Son dos temas que yo pondría sobre la mesa como para tratar de ir armando una película más amplia. Pero bueno, espero que les haya gustado esta emisión. Les comentaba que hoy no voy a recibir preguntas porque luego leo preguntas al azar y en este tema no, no quiero dejar nada al azar porque cualquier cosa va a ser usada en mi contra. Entonces tengo que ser muy, muy riguroso, muy milimétrico en lo que voy a comentar. Y ya después, a lo mejor con el paso de los días, ya podemos aclarar algunas preguntas sobre este tema, ¿no? Pero ahorita de momento, lo voy a dejar nada más aquí. Ahora sí que cada quien tome lo que considere. Hay otras versiones, hay otros videos que muestran ahí movimientos de cadáveres y cosas de este tipo, pero yo la verdad no, son cosas que entran demasiado en el terreno de la especulación. Yo esperaría a informes forenses más serios para emitir un posicionamiento formal sobre lo de Bucha, pero desde luego que hay todo un clima político bastante complejo que hay que tener en cuenta a la hora de construir nuestras interpretaciones de lo sucedido, ¿no? Porque podrían haber pasado muchas, muchas cosas que solo una investigación seria podrá ir revelando. Se parece un poco como vean lo que una investigación seria provoca, por ejemplo, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Cómo se han ido develando una serie de situaciones que en un principio pues eran inimaginables. Entonces yo sería muy prudente antes de emitir un juicio de tajante de si es un montaje o un crimen de guerra, hasta no contar con más elementos sólidos y sobre todo los análisis forenses y eso a ver quién los va a hacer, este, para ver pues hasta qué punto se puede sostener alguna de estas dos versiones que están en disputa y que evidencian pues el choque geopolítico que ha detonado en Ucrania, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por atender este asunto. Ya mañana martes vamos a ver algunos temas más locales, nacionales. Hubo algunos asuntos interesantes con lo del Tren Maya, de López Obrador, lo de la revocación de mandato. Yo creo que va a ir por ahí la emisión de mañana y pues esténse al pendientes porque por eso, en una de esas tenemos una sorpresita por ahí el miércoles a ver qué tal nos va. Pero bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Y si les gusta o si les interesa o si les parece relevante el contenido, pues sí me ayudaría mucho que me ayuden a compartir y demás, sobre todo para suscribirse al canal, difundir en Facebook, en Twitter, en todas las redes, y para ir conteniendo un poco el clima de censura tan apremiante que impera hoy en muchas de las redes sociales, ¿no? Es como una medida para hacer algo de contrapeso a estos grupos que buscan imponer una verdad homogénea, una verdad única, cuando yo creo que lo que hay que hacer es abrir precisamente el abanico y atender a todas las versiones posibles. Aquí pues ya les he compartido la versión de medios ucranianos, del gobierno ucraniano, del gobierno ruso, del gobierno británico, de medios turcos y de otros ámbitos, ¿no? Para precisamente tratar de medios estadounidenses, también metí bastante, para tratar de equilibrar lo más posible la realidad. Es la única manera que yo veo de tratar de combatir la información falsa. Entonces, pues vamos a elevar el nivel de la discusión a partir de estos hechos, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces se necesita más investigación y menos opinión en lo que vemos en los medios. Ya una vez que investigamos, ya una vez que conocemos, ahora sí podemos dar nuestros puntos de vista, ¿no? Pero no es al revés. Primero opinamos y después lo que vamos descubriendo lo vamos ajustando a nuestras opiniones. Eso es evidentemente un sesgo político que hay que evitar en esta
guerra de desinformación tan brutal como la que estamos viviendo hoy. Pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado y por acá nos estamos viendo mañana con algunos otros temas. Muy buenas noches y descansen. Bye bye.